nombre es Abimael. Crecí en Soledad de Graciano Sánchez, un lugar donde las calles estrechas parecían guardar secretos antiguos y los vecinos se conocían de toda la vida. Los días transcurrían entre el bullicio del mercado Hidalgo y las canchas donde jugábamos fútbol hasta que el sol desaparecía detrás de las casas bajas. Mis padres trabajaban arduamente y mis tíos contaban historias sobre maldiciones y espíritus, siempre con un tono de advertencia que yo ignoraba con firmeza. Desde niño sabía que algo estaba mal conmigo, pero hacía todo lo posible por ignorarlo. Solo quería ser un niño normal y cumplir mis sueños. Pero mirando hacia atrás, sé que eso ya estaba conmigo, arruinando mi vida desde que nací. Algunos recuerdos de la infancia no se mezclan con la rutina común. Uno de ellos fue la caída en la cancha de la escuela, cuando de repente sentí un empujón invisible y terminé con el brazo roto. Los compañeros se acercaron preocupados, pero yo solo sentía una mezcla de dolor y desconcierto. Aquel instante dejó una sensación de vulnerabilidad que se repitió muchas veces, aunque nunca encontré una explicación lógica. Objetos que parecían moverse solos me acompañaban durante años. Libros que caían sin razón, comida derramada de forma inexplicable, herramientas desaparecidas por minutos y luego reapareciendo en lugares improbables. Los pequeños azares se acumulaban y, aunque intentaba ignorarlos, había una incomodidad constante, como si alguien invisible jugara con mi vida. Al caer la noche, recordaba algo más inquietante. Una sombra junto a la ventana de mi cuarto, densa, tridimensional y con un par de cuernos que apenas podía distinguir. La sombra no hacía ruido, no se movía como un animal, solo estaba ahí, observándome. Intenté convencerme de que era imaginación, reflejos de la luz de la calle o mi miedo infantil, pero la sensación de ser observado era real y persistente. Mis tíos hablaban de maldiciones que elegían a alguien desde el nacimiento, historias que combinaban superstición y advertencia. Escucharlas me causaba curiosidad y miedo al mismo tiempo, aunque nunca permití que la idea se arraigara. Rechazaba la posibilidad de estar marcado, convencido de que todo tenía explicación racional. Sin embargo, los incidentes no desaparecían, y poco a poco empecé a notar patrones que me hacían dudar de mi certeza. El barrio estaba lleno de vida cotidiana. Los vecinos saludaban al pasar, los perros corrían entre las calles empedradas y las plazas eran testigo de nuestras risas y juegos. Festividades de barrio, cantinas con olor a mezcal y plazas donde los niños corríamos hasta agotarnos formaban el escenario de mi niñez. A pesar de la normalidad, esos recuerdos de rutina convivían con un malestar silencioso que no podía explicar. Al despertar algunas noches, sentía un frío inexplicable y un hormigueo en la piel, como si alguien estuviera parado junto a mi cama, observando mis movimientos. La sombra nunca se manifestaba de manera directa, pero la percepción de su presencia era suficiente para mantenerme alerta. Intentaba racionalizar. Eran pesadillas, imaginación, azar. Sin embargo, el miedo y la inquietud se habían vuelto constantes, incluso en medio de la luz del día. Los años pasaron y crecí convencido de que todo aquello eran coincidencias o miedos infantiles exagerados. La sensación de ser seguido o empujado por algo invisible quedó relegada a un recuerdo difuso, casi como una anécdota que se cuenta entre risas. Durante algunos años, no prestarle atención parecía haber funcionado. La sombra dejó de aparecer con tanta frecuencia. Tuve algunos éxitos en los estudios y en el trabajo, y hasta pensé que tenía razón. Era solo superstición y mi falta de atención. Me ocupé en mis cosas, en las responsabilidades del día a día, y esa historia de maldición quedó olvidada, hasta que todo volvió de una manera que jamás imaginé. Al llegar a la adultez, aquel pasado parecía lejano, hasta que la mudanza a un nuevo apartamento abrió la puerta a recuerdos que pensaba olvidados y fenómenos que no podía explicar. Hoy, el trabajo como técnico de mantenimiento de aire acondicionado me ha dado estabilidad, aunque no deja de ser exigente. Recibir una promoción a los 33 años fue un logro que me llenó de orgullo. Por primera vez sentí que mis esfuerzos daban frutos. La vida parecía encaminarse, con rutinas claras, compañeros de trabajo con quienes podía hablar y un salario suficiente para mantener cierta independencia. Mudarse a un departamento propio representó un paso hacia la autonomía que siempre había deseado. El apartamento era modesto, una sala sencilla, un cuarto pequeño con ventana hacia el patio interno y una cocina funcional pero con muebles antiguos que crujían al abrirse. Las paredes claras y el suelo de loseta daban una sensación de limpieza, aunque faltaba calidez. Todo era normal, cotidiano, perfecto para una vida tranquila. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, hasta que los ruidos comenzaron a aparecer en la noche.
Pasos en el corredor imitaban mis propios movimientos. Al levantarme a la cocina, escuchaba que alguien replicaba cada paso detrás de mí. Cada crujido me hacía girar con la respiración contenida, pero no había nadie. La lógica trataba de imponerse, pero el corazón me decía otra cosa. Algunas cosas desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. El celular aparecía dentro de la nevera, herramientas que dejaba en la mesa del trabajo. De repente, estaban sobre la cama. Intenté explicarlo como distracciones, descuido o incluso travesuras de algún vecino curioso. Pero la frecuencia de estos eventos era demasiado constante para ser coincidencia. Susurros indistintos comenzaron a infiltrarse en la noche, apenas audibles, pero lo suficiente para hacerme sobresaltar. Parecían señalar debilidades, recordatorios de mis inseguridades, y me hacían dudar de mis propios pensamientos. La sensación de ser observado se intensificaba, y un olor a azufre aparecía de forma súbita, principalmente en las horas más silenciosas de la madrugada, haciendo que el miedo se filtrara en cada respiro. Los intentos de racionalizar fallaban. Hablé con algunos vecinos sobre luces que parpadeaban y ruidos extraños, pero la mayoría lo atribuía a instalaciones viejas. La rutina se volvía pesada. Miedo, ansiedad y frustración se mezclaban, y aunque seguía con mis horarios de trabajo y mis hábitos cotidianos, la tensión estaba siempre presente, como un peso invisible que no me dejaba relajarme. Recordaba patrones de mi vida desde niño. Siempre que estaba cerca de dar un paso importante, como esta mudanza o la promoción laboral, algo salía mal, pequeñas calamidades que me obligaban a retroceder. La sensación de ser perseguido por algo fuera de mi control crecía, pero aún me resistía a pensar en lo sobrenatural. Los sucesos se volvieron demasiado persistentes para ignorarlos. Lo que había considerado azar comenzó a parecer parte de algo más grande. Cada noche me preguntaba si debía investigar sobre maldiciones o entidades, si acaso había un motivo para lo que me sucedía, y si aquello que me acompañaba desde niño estaba volviendo con fuerza para recordarme que nunca podría escapar. Los días empezaron a llenarse de búsquedas en libros, foros y artículos antiguos sobre maldiciones, espíritus y demonios. Cada página leída aumentaba mi inquietud, pero también mi necesidad de entender lo que ocurría en mi vida. La información sobre los 72 espíritus de Salomón llamó poderosamente mi atención, sobre todo al reconocer en mis sueños la figura de un demonio de 3 cabezas, exactamente como lo describían los textos. Los sueños se volvieron más vívidos y perturbadores. Esa criatura me observaba desde la oscuridad, riendo de manera que parecía atravesar mis huesos. La sensación de amenaza no desaparecía al despertar. Sudaba, el corazón me latía con fuerza y cada sombra en mi departamento parecía cobrar vida. Dormir se convirtió en un acto arriesgado, porque incluso mis sueños eran inseguros. Cada pequeño accidente o momento de azar comenzó a encajar en un patrón. Objetos que caían, tropiezos sin razón y episodios de mala suerte pasaban de ser coincidencias a señales de algo mucho más grande. La idea de que un espíritu me había seguido desde la infancia empezó a tomar forma en mi mente, y no podía ignorarlo. Bultos aparecían de manera más concreta. En el momento en que me levantaba de la cama o caminaba por la sala, percibía sombras que imitaban mis movimientos, como si alguien jugara conmigo. Las luces de las lámparas parpadeaban y las puertas se cerraban por sí solas, reforzando la sensación de ser observado y manipulado. La presencia se volvía más tangible con cada noche. Sombras que se desplazaban sin fuente de luz, ruidos que parecían acercarse desde todos los rincones y un olor a azufre que invadía el aire en momentos específicos hacían que mi apartamento se sintiera cada vez más hostil. La vida cotidiana se mezclaba con un miedo constante y no había manera de escapar de esa vigilancia invisible. El miedo comenzó a interferir en mi trabajo y en mi concentración. Cada ruido fuera de lugar me hacía saltar y cada pequeño accidente parecía confirmar que no estaba solo. Evitar salir o dormir solo se volvió una rutina, y la ansiedad me acompañaba de manera constante, robándome la tranquilidad que había sentido antes de la mudanza. A pesar del temor, una parte de mí quería enfrentar la presencia. La necesidad de entender, de desafiar lo que me perseguía desde el nacimiento, se mezclaba con dudas y terror. Cada noche sentía que algo me esperaba, y esa expectativa era casi más aterradora que la propia manifestación del espíritu. La mente empezaba a enlazar todo, los incidentes de mi infancia, los azares inexplicables y la sombra que se manifestaba en mis sueños y en mi apartamento. La convicción de estar marcado por algo sobrenatural crecía con intensidad y sabía que la decisión de confrontar a la entidad era inevitable. Lo que me aguardaba en la siguiente noche podía cambiarlo todo.
y mi vida pendía de la delgada línea entre el miedo y la necesidad de enfrentarlo. La noche estaba silenciosa, pero una sensación de vigilancia me mantuvo despierto. Vi la sombra otra vez, esta vez en el rincón de mi cuarto, más definida y oscura que en años. Se movía ligeramente, aunque no había nada en el cuarto que pudiera proyectar esa forma. El aire parecía vibrar alrededor de ella. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, pero una mezcla de miedo y determinación me obligó a quedarme. Comprendí que no era un simple azar. Era un demonio ligado a mí desde que nací, algo que había esperado pacientemente durante toda mi vida. Intenté hablarle, ordenarle que se fuera, pero el cuarto se llenó de una risa que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Una voz resonó profunda y amenazante, diciendo, «Obedece», mientras sentía un peso intenso oprimiendo mi pecho. Cada inhalación dolía, y mis piernas temblaban, como si cada movimiento estuviera bajo control de algo invisible. Corrí hacia la sala con dificultad para respirar, el terror latiendo en cada músculo. El cuarto se quedó atrás, oscuro y silencioso, pero su presencia parecía haberse expandido, como si me siguiera incluso en el espacio abierto de la sala. Pasé la noche allí, sin atreverme a regresar a mi cama ni enfrentar el cuarto nuevamente. Los días siguientes fueron de tensión constante. Me mudé de apartamento, buscando la normalidad, pero sabía que esa entidad no se había ido. Cada sombra, cada crujido, cada silencio demasiado prolongado recordaba que estaba siendo observado. Evitar enfrentamientos directos se volvió mi única estrategia de supervivencia. El miedo seguía presente, pero la comprensión de la situación se volvió más clara. Entendí que burlarse o ignorar estas fuerzas no era una opción. La realidad de lo sobrenatural era tan tangible como los muebles y las paredes que me rodeaban. Había algo en mi vida que no podía controlar, y reconocerlo fue un golpe que me marcó profundamente. La idea de buscar ayuda me llenaba de dudas y terror. Cada intento de intervención parecía arriesgado, y la fuerza que percibía en el demonio me hacía temer que cualquier ayuda pudiera ser insuficiente o incluso contraproducente. El poder de esa presencia superaba con creces cualquier medida humana que pudiera imaginar. El recuerdo de todo lo vivido permanece, y no puedo olvidar la lección que me dio la sombra. No se trata solo de miedo o superstición, sino de una realidad que escapa a nuestra comprensión. Quien subestime estas fuerzas corre un riesgo que yo aprendí a reconocer demasiado tarde. Y la certeza de que aún me observa es un recordatorio constante de que algunas cosas no deben ser desafiadas sin preparación ni respeto. El perdón pesa sobre mí como una carga que debo sostener. Cada alma que ha partido merece descanso, y entiendo que el rencor impide que eso ocurra. Liberar la ira y el dolor se vuelve imprescindible, aunque el corazón no siempre lo acepte con facilidad. Me llamo Cándida y vivo con mi sobrino Toribio en la vieja hacienda en Villa de Pozos, San Luis Potosí, que heredamos de mi familia, rodeada de campos y árboles que conocen nuestras historias. Cada año, la Cuaresma se convierte en un tiempo de recogimiento y devoción. Los días se llenan de rezos, ayunos y pequeñas vigilias, siguiendo las costumbres que aprendí desde niña. En una de esas noches me senté en la pequeña capilla de la casa, con velas encendidas que perfumaban el aire con cera y un ligero aroma a incienso. Las imágenes de santos parecían observarme con paciencia mientras repetía oraciones que me habían enseñado mis padres. Cada palabra un hilo que me conectaba con la tradición y con lo divino. Un sonido extraño interrumpió mi rezo. Voces suaves, pasos arrastrados que no podían venir de nadie presente, murmullos que no alcanzaba a comprender. El corazón me dio un vuelco. La devoción se mezcló con un miedo súbito que nunca antes había sentido en aquel espacio sagrado. Pensé que quizás Toribio se había levantado por algo, que había salido de su cuarto, pero al acercarme, su respiración profunda confirmaba que dormía tranquilo. La casa permanecía en silencio, salvo por los ruidos que parecían deslizarse por los pasillos, invisibles e insistentes. Al amanecer, la confusión aumentó. Encontré una vela caída al suelo, aquella que siempre colocaba en la repisa del altar, y un rosario sobre la mesa de la cocina, un lugar donde jamás lo habría puesto. La duda me invadió. ¿Habría sido mi imaginación, un descuido o algo que no podía comprender? La rutina comenzó a sentirse pesada. El viento atravesaba los corredores con un murmullo extraño y hasta los animales parecían inquietos, mirando hacia rincones vacíos como si percibieran presencias ocultas. Una mezcla de miedo y remordimiento me envolvía. Recuerdos de un pasado que había querido enterrar y que ahora parecía despertar. Cada sonido inesperado,
Cada objeto fuera de lugar me recordaba que algo más habitaba la hacienda. Me sentí observada, vigilada, y la tranquilidad que siempre me otorgaba la fe comenzó a tambalear. La noche siguiente prometí hacer otra prueba de paciencia y devoción, pero con un peso creciente que no podía ignorar. Una noche, mientras rezaba en la sala iluminada por velas, percibí algo que heló mi sangre. Una sombra negra cruzó de un lado a otro, acompañada de un olor a quemado que llenó el aire. Todas las velas se apagaron de repente, y un frío intenso me atravesó el cuerpo. La respiración se me volvió corta, pero las palabras de mis oraciones no flaquearon. El viento comenzó a azotar las ventanas con fuerza, arrastrando un murmullo que parecía provenir de las paredes mismas. Las nubes cubrieron el cielo, oscureciendo la luz de la luna, y la sensación de que alguien me observaba permaneció constante, como si unos ojos invisibles siguieran cada movimiento. Las puertas de la casa comenzaron a crujir sin motivo aparente, y un grito del gallo del corral resonó a medianoche, un sonido que nunca había escuchado en ese horario. En la cocina, sombras fugaces parecían detenerse y mirarme, siempre desde los rincones más oscuros, haciendo que el corazón me latiera con fuerza en el pecho. Recordé a Policarpo, mi esposo, a quien maldije en su lecho de muerte tras descubrir su traición. Un peso de arrepentimiento se mezcló con el miedo. Mis propias palabras, pronunciadas con rabia años atrás, parecían haber llamado algo que ahora no podía controlar. Policarpo era un hombre rígido, lleno de reglas, no le gustaba que lo cuestionaran. Se enfermó de repente. El médico dijo que su cuerpo no soportó el peso de los años de trabajo en el campo. Los agroquímicos que había llevado durante toda la vida, pasando en la siembra con una pesada máquina de aplicación sobre sus hombros, terminaron por consumir su salud. Y fue así, revisando papeles antiguos mientras él estaba en el hospital, buscando documentos y otras cosas necesarias, y también revisando nuestro saldo bancario desde la aplicación del banco en su celular, que descubrí cartas de amor y mensajes intercambiados durante años con otra mujer. También encontré recibos de compras, de decenas de regalos que le dio a ella. Habían sido años de traición, y eso me enfureció. Sin pensar demasiado, entré al cuarto donde agonizaba, arrojando las cartas y los recibos sobre la cama y maldiciendo su alma. Grité deseando que jamás encontrara la luz ni el descanso, que pasara la eternidad vagando lejos del cielo por lo que me hizo. Ya habían pasado 5 años. Policarpo murió una semana después de una falla múltiple de órganos. No pensé que esto regresaría precisamente ahora. Toribio notó los cambios. Sus gestos se volvieron cautelosos, su mirada vigilante, pero nunca se atrevió a cuestionarme ni a preguntar directamente qué ocurría. Su respeto y prudencia contrastaban con el caos que invadía la casa, y me sentía aún más sola con mi secreto. El olor a quemado regresaba de vez en cuando, flotando entre los muebles y los pasillos, como si alguien hubiera encendido brasas invisibles dentro de las paredes. Cada crujido, cada sombra que se deslizaba, mantenía mis sentidos en alerta máxima. Un miedo silencioso se asentó en mí, acompañado de la sensación de que cada acto del pasado traía consecuencias que aún no entendía del todo. La tensión se extendía a cada rincón de la hacienda. Hasta los animales se comportaban de manera extraña. El gallo aleteaba inquieto, las gallinas se escondían en el gallinero, y los perros evitaban ciertos espacios. La tranquilidad que antes dominaba el lugar se había esfumado, reemplazada por un suspenso constante que no permitía relajar ni un instante. Cada noche se volvía un examen de fe. Las oraciones se convirtieron en un escudo, y el recuerdo de Policarpo, una advertencia de que la ira y el rencor nunca desaparecen solos. El ambiente se volvía más denso. La oscuridad parecía avanzar incluso durante el día, y la certeza de que algo más habitaba la casa se volvía imposible de ignorar. La noche de la vigilia se sintió distinta desde el primer instante. Encendí velas en cada rincón de la sala, rocié agua bendita alrededor de los marcos de las puertas y repetí oraciones que habían pasado de generación en generación en nuestra comunidad. Cada gesto buscaba un escudo, una protección frente a aquello que se volvía cada vez más tangible. Los murmullos y pasos que rodeaban la casa parecían acercarse con intención. Cada crujido del piso y cada sombra que se deslizaba entre las paredes aumentaba la sensación de que algo me acechaba. El aire olía a cera quemada y tierra húmeda, como si la presencia misma trajera consigo la memoria de antiguos rituales olvidados. Recordé las historias de perdón que escuché desde niña en la plaza del pueblo. La reconciliación era la clave para liberar a las almas atrapadas en rencores antiguos. Comprendí que la única manera de calmar la presencia que me rodeaba era enfrentar la maldición que había pronunciado sobre Policarpo años atrás,
con palabras llenas de ira que ahora pesaban sobre mí como una losa. El ayuno y las horas de oración me consumían. Mis manos temblaban de cansancio, pero no podía ceder. Cada sombra que cruzaba las velas, cada susurro que parecía rozar mis oídos, aceleraba los latidos de mi corazón, obligándome a aferrarme con fuerza a la fe y al recuerdo de los santos que me acompañaban. Un frío intenso invadió la sala cuando la sombra se materializó por completo, adoptando una forma humana etérea, transparente y fría. Su presencia fue abrumadora, como si cada error de mi pasado se manifestara en esa figura espectral. Respiré hondo y sostuve mi mirada, recordando que la oración y el arrepentimiento eran mi única defensa. Las palabras de perdón surgieron en mi mente, pronunciadas con claridad. Retiré la maldición que una vez lancé, pedí perdón por el odio que alimenté y rogué para que el alma de Policarpo pudiera descansar en paz. La figura se detuvo frente a mí y lentamente el aire se volvió más cálido, como si la tensión se disolviera junto con mi arrepentimiento. La vigilia continuó hasta el amanecer. Cada paso que daba, cada oración repetida, parecía afirmar que la presencia se calmaba, aunque no desaparecía por completo. El cansancio físico era profundo, pero el alivio emocional comenzó a llenar los espacios antes dominados por el miedo. La sensación de victoria llegó no como un grito, sino como un susurro de paz que llenó la casa. Comprendí que enfrentar el pasado, aceptar los errores y ofrecer perdón era más poderoso que cualquier temor. La fe y el arrepentimiento habían logrado calmar lo que me había aterrorizado durante días, dejando la certeza de que la paz, aunque frágil, era posible. La hacienda recupera su tranquilidad poco a poco. Los animales regresan a su rutina habitual, el viento se desliza suave entre los árboles y el olor a quemado que llenaba el aire desaparece. El alivio llega como un suspiro, aunque la vigilancia permanece constante en cada gesto y mirada. Toribio nota que la normalidad vuelve a instalarse y aunque permanece atento, respeta mis rituales. Las velas continúan encendidas cada semana. Las oraciones no cesan y los vecinos escuchan mis consejos sobre mantener respeto a quienes habitaron antes la tierra y a las tradiciones que nos protegen. La fe y el recuerdo de los que ya partieron se convierten en escudo diario. Entiendo que la armonía depende de mantener viva esa conexión. Sin respeto por el pasado, el peligro vuelve a rondar. Cada rezo es una forma de protección, un lazo que sostiene la paz alcanzada con tanto esfuerzo. El peso del pasado deja cicatrices que no se borran. Los años de rencor y dolor me enseñan que los actos negativos no desaparecen solos. Sus consecuencias se sienten en cada sombra, en cada crujido de la madera, en cada animal inquieto. El arrepentimiento y el perdón se vuelven armas esenciales frente a lo desconocido. Las noches siguen siendo momentos de alerta. Aunque la presencia se ha calmado, la memoria de lo ocurrido nunca se desvanece. Los silencios de la hacienda recuerdan que la protección es un compromiso constante y que la paz siempre requiere atención y respeto. Cada visita a la capilla de la casa refuerza la certeza de que los rituales no son simples costumbres, sino puentes entre lo visible y lo invisible. La devoción semanal se transforma en hábito imprescindible para mantener la seguridad de quienes vivimos aquí. Los vecinos escuchan con respeto y, en ocasiones, llevan ofrendas o buscan consejos sobre cómo honrar a los antiguos habitantes. Su comprensión me da tranquilidad, pero también me recuerda que el equilibrio es frágil y que las tradiciones tienen un valor que va más allá de lo cotidiano. La vida continúa en la hacienda con aparente normalidad, pero la presencia que sentimos queda como memoria viva. La experiencia deja claro que la fe, la tradición y el arrepentimiento son el único refugio frente a lo inexplicable, y que mantenerlos es la única forma de garantizar que el pasado permanezca en paz y la armonía se conserve. Recuerdo el día en que todo cambió. Mis padres y yo íbamos de regreso a casa después de visitar a un amigo en el pueblo cercano. El camino de terracería estaba resbaladizo por la lluvia, y el coche comenzó a derrapar en una curva cerrada. El impacto fue fuerte. La madera del vehículo crujió y sentí el golpe en mi pecho como si me hubiera arrancado el aire. Cuando abrí los ojos, mis padres no respiraban, y yo estaba atrapada entre los restos del coche, con el cuerpo dolorido pero con vida. Pasaron minutos que parecieron horas mientras intentaba incorporarme, aturdida y confundida. El miedo me inundó, no solo por el dolor físico, sino por la idea de estar sola en el mundo. Nunca había sentido un vacío tan profundo. Ser hija única me hizo comprender de golpe que mi vida cambiaría para siempre. Recuerdo el olor a tierra mojada y a metal del coche, mezclado con la lluvia que seguía cayendo.
como si el cielo llorara con mi pérdida. Mi nombre es Clarisa. Soy profesora en una escuela rural en el interior de San Luis Potosí. Después del accidente pasó el tiempo, me recuperé y tuve que seguir adelante. Mi tío Jetro seguía siendo mi único pariente cercano vivo y mantenía en mi mente la idea de preservar de alguna manera la memoria de nuestra familia. Pero, el año pasado, mi tío Jetro también falleció. No fue repentino como con mis padres. Su salud ya estaba deteriorada desde hacía algunos años. Recuerdo bien el día en que recibí una llamada del hospital y salí corriendo de la escuela para verlo. Pero cuando llegué, ya había fallecido. Después de eso, todo fue casi automático. Ocuparme del funeral, del entierro y de la burocracia de la herencia. Mi tío no tenía hijos ni esposa, y así me convertí en la única heredera de los bienes de nuestra familia, que incluían el antiguo rancho de mis abuelos. No era solo un lugar, sino un vínculo con mis raíces, un legado que parecía pedirme cuidado y atención. Al llegar, la propiedad mostraba señales claras de abandono. Paredes encardidas, muebles cubiertos de polvo, la cocina con armarios que crujían con cada movimiento, y un pequeño patio lleno de maleza. La casa conservaba detalles tradicionales mexicanos: puertas de madera tallada, techos de teja de barro y una veranda estrecha con sillas de madera pintadas con colores desvanecidos por el sol. Las primeras noches fueron silenciosas y pesadas. Después de regresar de la escuela rural donde trabajo como profesora, lavaba la ropa a mano en el viejo tanque de la cocina, preparaba comidas sencillas en ollas de barro y me sorprendía de lo profundo que era el silencio de la sierra. Cada sonido, cada crujido, me hacía recordar la fragilidad de la vida y el accidente que me dejó sola. Un día, al revisar el antiguo establo, noté símbolos grabados en las vigas y puertas de madera. La madera estaba desgastada, pero las marcas tenían un significado que escapaba a mi comprensión. Era como si rituales antiguos, olvidados por todos, hubieran quedado atrapados en las sombras de ese lugar. Nadie en la vecindad podía explicármelos. Los primeros signos extraños comenzaron de manera sutil. Entre sombras alargadas por la luz de la luna, percibí movimientos en la periferia del rancho. La brisa traía murmullos incomprensibles, sonidos que parecían palabras de una lengua antigua, mezcladas con un aroma a tierra húmeda y algo indefinidamente podrido. Intentaba racionalizarlo todo, recordándome que había sobrevivido al accidente gracias a mi calma y a la atención rápida de otros, y que quizá esto también tenía explicación lógica. Pronto, la conducta de los animales me desmintió. Las vacas y gallinas estaban inquietas sin motivo aparente, y algunas puertas comenzaron a cerrarse con golpes secos que retumbaban en toda la casa. Cada sonido me llenaba de una mezcla de miedo y respeto, como si la tierra misma guardara secretos que no debía perturbar. A pesar de todo, me obligaba a continuar con la rutina. Cada tarde regresaba al rancho después de la escuela y continuaba limpiando y organizando, aunque el corazón me latiera con fuerza ante cada sombra y cada crujido. Las noches se volvían densas, con la sensación de que algo antiguo me observaba, un peso sin forma que no podía ignorar. Los susurros del viento parecían recordar el accidente y la fragilidad de la vida, dejándome una inquietud que no lograba disipar. Los días pasaban y los eventos extraños se volvían imposibles de ignorar. Utensilios caían de las repisas sin que nadie los tocara, las sillas se volteaban de manera repentina y algunas ventanas estallaban durante la madrugada, aun cuando no había viento. La sensación de que alguien me observaba se intensificaba, y comencé a percibir una figura oscura, vestida de negro, sin rostro. Su presencia era autoritaria, insistente, como si me recordara constantemente que debía cumplir con la tradición de mi familia. Mientras la inquietud crecía, continuaba con las tareas del rancho. Barría el patio, reparaba el techo que goteaba por la lluvia, lavaba la ropa a mano y preparaba alimentos sencillos en ollas de barro. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía fuera de lugar, provocaba un escalofrío que recorría mi espalda. Esa sensación de ser vigilada parecía acompañarme incluso en los momentos más cotidianos, como al tender la ropa al sol o al barrer la veranda. Por las noches, los sueños se volvieron intensos y vívidos. La figura oscura aparecía frente a mí, silenciosa pero insistente, obligándome a sentir su poder sin palabras. Me despertaba con el corazón acelerado, cubierta de sudor y un temor que no desaparecía incluso con la luz del día. Cada vez me resultaba más difícil distinguir entre lo real y lo que mi mente temerosa creaba en la oscuridad. Comencé a registrar mentalmente cada incidente, intentando encontrar algún patrón que me ayudara a comprender. Noté que la actividad más intensa se concentraba en el antiguo establo.
Las marcas grabadas en la madera parecían latir de manera extraña en la noche, como si cargaran energía propia. Al pasar cerca, sentía un frío en el pecho y un peso en los hombros que me empujaba a alejarme, aunque algo en mí no quería ignorarlo. Los olores se volvieron un acompañante constante de esta inquietud. La mezcla de tierra húmeda con un aroma indefinidamente podrido se adhería al aire del rancho, especialmente cerca del establo. Era un olor que no se disipaba ni abriendo ventanas, ni encendiendo velas, y cada respiración me recordaba que algo antiguo y peligroso estaba presente. Una noche desperté con pasos resonando alrededor de la casa. Cada golpe sobre el suelo crujido parecía acercarse a mi habitación, pero al mirar por la ventana y recorrer la casa, no había nadie. El silencio regresaba solo para intensificar mi sensación de vulnerabilidad, y sentí que el rancho estaba vivo, observándome y evaluando mis movimientos. El miedo comenzó a mezclarse con una curiosidad peligrosa. Quería entender qué estaba ocurriendo, pero cada intento de acercarme al establo o inspeccionar las marcas grabadas parecía invitar a la figura a manifestarse con más fuerza. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero los fenómenos desafiaban cualquier razonamiento. Aún con el temor, decidí no rendirme. Continué con las labores diarias, intentando mantener el control de mi rutina y de mi vida. Cada sombra, cada crujido, cada paso imaginario se convirtió en un recordatorio constante de que el rancho guardaba secretos que no debía ignorar, y que algo de mi familia estaba profundamente ligado a ese misterio oscuro. Una noche especialmente silenciosa, caí en un sueño que se sentía más real que la vigilia. Todo a mi alrededor estaba oscuro, como si la luz se hubiera retirado del mundo, dejando solo la silueta de la figura que avanzaba hacia mí. Vestida de negro, sin rostro, se movía con una calma inquietante, cada paso resonando en un espacio que parecía infinito. La fuerza de su presencia llenaba la habitación con un peso tangible, haciendo que cada respiración se sintiera pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pegajoso. Sentí un mandato silencioso que no podía rechazar: realizar un ritual para proteger la línea familiar. El sueño mostraba claramente lo que debía hacer. Debía ofrecer un sacrificio, un objetivo vivo de gran valor, y un pánico helado recorrió cada músculo de mi cuerpo. Mis manos temblaban, mi corazón latía desbocado y un frío profundo me calaba hasta los huesos. Cada fibra de mi ser gritaba que no lo haría, y mi mente repetía, incesante: no, 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 mientras la figura permanecía inmóvil frente a mí, observándome, implacable. Intenté moverme, abrir la boca para gritar, pero la voz no salió. Era como si mis sentidos estuvieran atrapados en una burbuja de terror, y cualquier intento de escapar fuera inútil. El suelo bajo mis pies parecía vibrar con cada paso de la figura, y un olor acre y terroso, mezclado con algo podrido, llenaba el aire del sueño, haciendo que mis instintos me advirtieran que no estaba segura, ni siquiera dentro de mi propia mente. El despertar fue abrupto, violento y confuso. Me incorporé a medias, y mi corazón latía como si fuera a romperme el pecho. Las manos húmedas de sudor se me pegaban a las sábanas y mi respiración era rápida y entrecortada. La habitación parecía igual, pero el aire estaba cargado de tensión, como si algo invisible hubiera seguido conmigo desde el sueño. 3 golpes fuertes resonaron de repente en la puerta de mi cuarto. Cada impacto hizo vibrar la madera, un retumbar que no podía atribuir a nada conocido. Quedé inmóvil, conteniendo la respiración, incapaz de mirar hacia la puerta. Cada golpe parecía viajar por las paredes, el suelo y el techo, acercándose y alejándose de manera impredecible. Un frío intenso recorría mis extremidades y me obligaba a tensar cada músculo para no ceder al miedo. Sentía la presión de la figura alrededor mío, una presencia que parecía haberse colado en la habitación, silenciosa pero dominante, evaluando cada movimiento, cada parpadeo. Los minutos se prolongaron hasta volverse insoportables. Cada sombra parecía moverse con vida propia, estirándose y encogiéndose según el ritmo de mi respiración. El olor de tierra húmeda con un toque podrido persistía, penetrando en mis pulmones y recordándome la sensación que había experimentado en el establo. Mis piernas temblaban bajo las cobijas, y cada crujido de la casa se amplificaba en mis oídos como un golpe más. Alrededor de media hora después, el silencio regresó de golpe. No había señales de quién o qué había golpeado, pero la sensación de ser vigilada no desapareció. El aire seguía denso, cargado de una mezcla de temor y tensión que me impedía moverme por varios minutos. Cada rincón de la habitación parecía guardar un secreto, y cada sombra me recordaba que lo que habitaba en el rancho no era un simple recuerdo del pasado. Era algo vivo, presente y consciente que permanecía allí esperando que yo reconociera su existencia. Incluso cuando recuperé un poco de control sobre mi respiración y me atreví a mover las manos,
Sentí que algo me observaba desde la oscuridad más allá de las paredes. El corazón seguía acelerado y un temblor constante recorría mis extremidades. Comprendí, con un miedo helado, que la pesadilla no había terminado en el sueño. Se había trasladado a mi realidad, recordándome que la herencia de mi familia estaba ligada a algo mucho más antiguo y peligroso de lo que jamás había imaginado. Durante los días siguientes, la tensión no disminuyó. Cada crujido de la madera y cada sombra parecía recordar la noche del sueño. Comprendí que debía actuar para recuperar un mínimo de control sobre mi vida y mi tranquilidad. La idea de ignorar el establo y los símbolos ya no era posible. Algo en mí sabía que era el origen de los eventos. Decidí contratar a 2 hombres locales para derribar el antiguo establo. El trabajo fue duro, la madera estaba seca y pesada. Las vigas marcadas por los símbolos eran resistentes, como si contuvieran siglos de historia. Mientras los hombres trabajaban, observaba desde la distancia con el corazón en la garganta, sintiendo que cada golpe de martillo alejaba un poco la presencia oscura, pero también dejaba escapar su energía por el aire. La quema de las maderas provocó una mezcla de aromas que llenó la sierra. Humo, tierra húmeda y un olor a quemado que parecía purgar el lugar. Me senté a observar desde la veranda, respirando con dificultad, pero con un alivio profundo al ver que el establo desaparecía en llamas. Durante un instante, la casa y el rancho parecieron respirar conmigo, como si el aire pesado se hubiera aligerado ligeramente. Aún así, un leve desasosiego permanecía en el ambiente. Los pájaros regresaban con timidez. El viento soplaba entre los árboles como susurrando advertencias, y la sensación de que alguien o algo me observaba nunca desapareció del todo. Comprendí que el alivio era temporal. Algo antiguo y poderoso seguía presente, esperando, y yo tendría que aprender a convivir con ello mientras permaneciera en esa tierra. Algunos días después de que el establo fue reducido a cenizas, mientras revisaba un rincón olvidado del piso de madera, encontré una tabla suelta. Al levantarla, apareció un cuaderno antiguo, cubierto de polvo y con un olor fuerte a humedad y moho. Las páginas amarillentas parecían respirar historia, y un escalofrío recorrió mi espalda al abrirlo. Era el diario de mi abuelo. Cada línea estaba escrita con caligrafía firme y precisa, describiendo rituales para apaciguar al demonio de la tierra. Según él, no era necesario sacrificar a alguien físicamente. Bastaba ofrecer la intención de entregar un alma. Escribió en una de las líneas que, después de ofrecer el alma en intención, él se encarga del resto y viene a buscar a su víctima. Si no se ofrece ninguna alma, entonces él mismo elige y su elección puede recaer en alguien demasiado querido. Mientras leía, sentí un nudo en el estómago, mezclado con incredulidad y terror. Lo que parecía una tradición familiar inofensiva escondía un trasfondo mucho más oscuro. Conforme avanzaba entre las páginas, descubrí relatos de muertes que incluían vecinos, trabajadores, amigos e incluso miembros de la familia. Mi abuelo detallaba cómo cada ofrenda había asegurado la prosperidad de la tierra durante décadas. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Los sacrificios que él describía no eran rumores ni leyendas, sino hechos documentados por alguien que amaba esta tierra por encima de todo. El horror me paralizó y durante un instante consideré guardar el diario como evidencia, pero una sensación instintiva me impulsó a actuar. Reuní todas las páginas y las llevé al patio, donde encendí fuego y observé cómo las llamas consumían la historia de mi familia. Mientras el humo se elevaba entre los árboles de la sierra, sentí que algo de la carga que llevaba sobre mis hombros comenzaba a disiparse, aunque no del todo. Pasaron meses en los que intenté mantener la propiedad y restaurar la rutina. Continuaba con la limpieza, reparando lo que podía y preparando mis comidas, pero la sierra nunca dejó de recordarme que no estaba sola. A veces escuchaba pasos en los pasillos vacíos, golpes suaves en las paredes, y el viento traía susurros que no lograba comprender. Cada sonido hacía que mi corazón se acelerara, recordándome que la presencia seguía allí. A pesar del esfuerzo por convivir con lo que quedaba de la herencia, la inquietud nunca se fue. Cada noche, antes de dormir, sentía que los ojos invisibles me observaban desde la oscuridad. La serenidad que buscaba en la propiedad permanecía fuera de alcance, como un eco lejano que no podía alcanzar. Entendí entonces que la paz que buscaba no se encontraría en ese lugar. La herencia de mi familia estaba manchada por secretos demasiado antiguos y peligrosos, y ninguna rutina diaria podría borrar la historia que había descubierto. La decisión fue dolorosa, pero clara. Debía vender la tierra. Al despedirme del rancho, sentí un peso en el pecho y un alivio extraño al mismo tiempo.
La propiedad seguiría existiendo, pero sin mí como testigo de sus sombras. Entregaba mi legado familiar a la memoria de lo que fue, consciente de que algunos secretos, por antiguos y poderosos que sean, no pueden acompañar a los vivos sin cobrar un precio. Trabajar desde casa se había vuelto un desafío que pesaba más de lo que esperaba. Mis días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que mi hija Evelyn se había dormido. Helen, mi esposa, me miraba con frustración cada vez que me encontraba revisando cifras o contestando correos mientras cenábamos. Su silencio decía más que cualquier reproche, y la mirada de mi hija reflejaba la ausencia de un padre presente. Reconocí que estaba sobrepasando mis límites, que el trabajo había invadido cada rincón de nuestra vida familiar y que mi salud también empezaba a resentirse. Encontrar un espacio separado parecía la única solución. Me llamo Francisco. Alquilar un pequeño despacho en el centro de San Luis Potosí me ofrecía la ilusión de control, un lugar propio para recibir clientes, concentrarme en los análisis financieros y mantener la casa como refugio familiar. Las paredes de ladrillo y las ventanas altas daban una sensación de solidez, aunque el aire olía a polvo antiguo y humedad que se acumulaba en rincones poco iluminados. Nada en ese momento me hacía imaginar que aquel espacio guardaba algo más que archivos y muebles viejos. Durante los primeros días, los problemas comenzaron de manera sutil. Papeles desaparecían de cajones cerrados, el computador se apagaba sin aviso y la impresora dejaba de funcionar por minutos que parecían horas. Un olor extraño, a materia orgánica en descomposición, invadía la habitación sin explicación. Intenté racionalizar cada detalle. Seguramente eran fallas eléctricas o distracciones mías por el calor del mediodía. No mencioné nada a Helen ni a Evelyn. La idea de preocuparlas sin motivo parecía innecesaria. El ambiente adquiría una densidad incómoda que no podía ignorar. Durante llamadas con clientes, sentía un frío repentino en la nuca y sombras que se movían apenas fuera de mi campo de visión. Era como si alguien o algo se acomodara detrás de mí, observando cada movimiento. Cada sonido, cada crujido en la madera del piso, me hacía voltear con la expectativa de ver algo imposible de explicar. Una tarde, mientras revisaba informes antiguos, una puerta se cerró de golpe sin que hubiera corrientes de aire. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Pasos suaves parecían acercarse por el corredor, aunque el despacho estaba vacío. Susurros apenas audibles flotaban por el aire, fragmentos de palabras que no lograba identificar. Intenté convencerme de que mi mente me jugaba trucos por el cansancio acumulado y la presión de los primeros clientes que llegaban con dudas y contratos complicados. El desconcierto se instaló lentamente en mí. Cada día que pasaba, la sensación de ser observado crecía, aunque no podía explicar cómo ni por qué. Los objetos se movían ligeramente, el olor volvía por momentos y mi concentración se rompía con facilidad. La tensión me acompañaba al salir del despacho y se prolongaba en casa, aunque trataba de ocultarlo detrás de una rutina aparentemente normal. Mientras tanto, Evelyn comenzó a hacer comentarios extraños sobre la oficina. Decía que veía sombras que yo no podía percibir y que sentía que alguien la miraba mientras jugaba en mi escritorio. Helen escuchaba en silencio, con esa mirada de comprensión que solo ella sabe dar, y yo prefería no indagar demasiado, temeroso de confirmar algo que no estaba preparado para aceptar. Una mezcla de ansiedad y curiosidad me mantenía alerta. Cada pequeño incidente me hacía pensar en explicaciones lógicas, pero el creciente malestar parecía decirme que algo más profundo se estaba gestando, algo ligado a mi propio pasado y a decisiones que había intentado dejar atrás. La sensación de que la oficina no era solo un espacio físico, sino un lugar que reflejaba sombras de mi propia vida, empezaba a tomar forma. Las reuniones nocturnas por videollamada se convirtieron en los momentos más tensos de la semana. Mientras revisaba balances y explicaba proyecciones a los clientes, una sensación helada recorría mi nuca, como si alguien respirara justo detrás de mí. Susurros incomprensibles flotaban en el aire, fragmentos de palabras que apenas lograba distinguir, pero que parecían insistir en un mismo mensaje: justicia, justicia. Cada vez que giraba la cabeza, la habitación estaba vacía, pero la presión persistía. Los sueños empezaron a invadir mis noches. Imágenes de clientes arruinados, contratos manipulados y fraudes pasados aparecían con un realismo perturbador. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, repitiendo mentalmente cada decisión que había tomado años atrás. La línea entre lo que había sido real y lo que mi mente recreaba se volvió difusa,
y el cansancio se acumulaba, dificultando concentrarme durante el día. Intentaba calmarme recordando que había cambiado, que los errores del pasado quedaban atrás. Me repetía que el presente era diferente, que no volvería a cometer los mismos fallos. Sin embargo, un sentimiento de culpa persistente se anidaba en mi pecho, y cada incidente en el despacho parecía amplificarlo. La oficina se había convertido en un espejo de mis decisiones pasadas, un catalizador silencioso que me forzaba a enfrentar lo que prefería ignorar. Una noche durante la cena, Evelyn interrumpió con un comentario que heló mi sangre. Habló de una señora triste que aparecía en mi oficina mientras yo trabajaba. Describió detalles que solo alguien presente podría notar. Una sombra en la esquina, la sensación de que alguien la observaba, movimientos sutiles de los papeles en mi escritorio. Me dijo que soñaba casi todas las noches con esa señora, que era una mujer buena, pero siempre estaba triste. Me describió a la mujer, conjunto social sencillo, cabello blanco en corte Chanel, ojos cargados de tristeza, y en ese instante recordé a una clienta que atendí años atrás, quien murió de un ataque al corazón después de seguir mis indicaciones en una inversión arriesgada y perderlo todo. Recordé cómo le recomendé esa inversión, pensando que si tenía suerte podría ganar una fortuna, pero ignorando por completo que las inversiones de alto riesgo no eran su objetivo. Helen me observó con una mezcla de compasión y resignación, entendiendo lo que yo intentaba ocultar sin palabras. Los pequeños incidentes se volvieron más frecuentes. Archivos antiguos se deslizaban ligeramente sobre el suelo, papeles importantes aparecían arrugados o con manchas que no tenían explicación. El computador se apagaba en medio de revisiones críticas, y el olor a podredumbre volvía a surgir en momentos inesperados, como si el despacho recordara errores antiguos que aún no habían sido perdonados. Cada sonido en el piso de madera me hacía tensar los hombros, puertas que se cerraban solas, pasos que parecían recorrer los corredores del edificio vacío, y sombras que se movían apenas fuera de mi visión se convirtieron en un patrón que no podía ignorar. La ansiedad aumentaba, y a pesar de intentar racionalizarlo todo, un temor silencioso se apoderaba de mí cada vez que entraba al despacho. Evelyn insistía en que la señora triste no quería hacer daño, solo mostrarme lo que yo no podía ver. Sus palabras eran inocentes, pero despertaban un remolino de emociones, miedo, culpa y el reconocimiento de que mis acciones pasadas habían dejado cicatrices invisibles en otros. Helen permanecía tranquila, observando y dejando que mi hija expresara lo que yo no podía admitir. La noche se volvía cada vez más difícil. Sabía que algo más profundo se estaba manifestando y que mi propio pasado estaba conectado con la presencia que sentía. La sensación de ser observado no solo persistía, sino que cobraba una intensidad que me obligaba a enfrentar la verdad que había querido enterrar. El despacho había dejado de ser un espacio neutral. Era un juicio silencioso que me esperaba. Una noche me quedé solo revisando contratos antiguos, tratando de poner en orden papeles que llevaba años evitando mirar. El despacho estaba silencioso, más pesado que de costumbre. Cada respiración parecía resonar en las paredes, y un frío intenso se deslizó por mi nuca, obligándome a erguirme de golpe. La sensación de que alguien estaba allí era innegable, una presión que no podía ignorar ni racionalizar. La sombra apareció de repente, emergiendo de la esquina más oscura del despacho. No tenía forma definida, solo un contorno oscuro que se movía con lentitud, señalando los archivadores y los documentos más antiguos. Cada movimiento parecía cargado de intención, y sentí como mi cuerpo se tensaba, incapaz de alejarme o de mirar hacia otro lado. Al observar la sombra, comprendí con una claridad que helaba la sangre que estaba relacionada con los errores que había cometido años atrás, decisiones financieras injustas, clientes perjudicados, cifras alteradas en reportes que alguna vez consideré menores, pero que habían marcado vidas. Todas esas acciones que intenté borrar de mi memoria estaban frente a mí, materializadas en un juicio silencioso. El miedo era paralizante, mezclado con una culpa que sentía en cada músculo. Cada latido de mi corazón parecía resonar en mi cabeza, y el peso de mis acciones caía sobre mí como una losa. La sombra no necesitaba hablar. Su presencia comunicaba más que cualquier palabra, señalando mis fallas y recordándome que no podía escapar de ellas. Grité sin pensar, un sonido gutural que rebotó en las paredes del despacho y que hizo que la sombra desapareciera de golpe. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por un parpadeo de las luces y el crujir del piso bajo mis pies. El aire permanecía denso,
cargado de una energía que parecía medir cada pensamiento y cada movimiento. El frío persistía, mezclado con el sudor que recorría mi frente y mis brazos. La sensación de ser observado no desapareció con la sombra. Algo en la habitación me mantenía consciente de que mi juicio no había terminado. Cada objeto, cada papel parecía guardar un eco de mis errores, y el despacho entero se había transformado en un espejo de mi conciencia. Supe entonces que no se trataba solo de algo sobrenatural. Lo que sentía era una fuerza moral que no podía ignorar. La entidad era un recordatorio tangible de mis responsabilidades, de las vidas que había afectado y de la necesidad de enfrentar aquello que había dejado sin resolver. Sentí un impulso urgente de actuar, de reparar el daño que había causado para que el juicio no permaneciera eterno. Respiré hondo, tratando de calmar el corazón acelerado y la mente agitada. El despacho estaba en silencio, pero la lección había quedado clara. No había vuelta atrás mientras no enfrentara mi pasado. La sombra había desaparecido físicamente, pero su presencia moral seguía insistente, recordándome que la redención requeriría acciones concretas y no simples promesas de cambio. Revisé cada contrato antiguo con cuidado, uno por uno. Algunos documentos me recordaban decisiones apresuradas, otros mostraban errores que en aquel momento pensé que nadie notaría. Cada línea leída generaba un peso en el pecho, una mezcla de arrepentimiento y urgencia por reparar lo que había descuidado. Tomé nota de los clientes que habían resultado perjudicados y empecé a contactarlos, explicando los errores y ofreciendo compensaciones financieras discretas, sin alardes, solo con la intención de corregir aquello que estaba en mis manos. Parte de los ingresos de los últimos meses los destiné a aquellas personas afectadas, con la esperanza de mitigar el impacto de mis decisiones pasadas. Cada transferencia realizada me produjo una sensación extraña, un alivio mezclado con incomodidad. Reparar no borraba lo ocurrido, pero era un primer paso tangible hacia la responsabilidad que debía asumir. Las semanas siguientes en el despacho fueron más calmadas. Los apagones inexplicables, los movimientos de papeles y los olores extraños comenzaron a desaparecer. La sensación de ser observado se volvió menos intensa, casi imperceptible, como si la oficina misma aceptara que mi compromiso con la rectitud había comenzado. Cada paso que daba dentro del lugar estaba ahora acompañado de atención y respeto, consciente de que cualquier descuido podría reactivar aquella energía que me juzgaba. Helen notó mi cambio, la forma en que organizaba mis tareas y la calma con que enfrentaba los problemas del despacho. No hizo comentarios sobre lo que había sucedido, pero su mirada de comprensión y apoyo me permitió sentir que estaba compartiendo la carga de mis responsabilidades de una manera silenciosa, sin necesidad de explicar lo que había visto y sentido. Evelyn dejó de mencionar a la señora triste. Sus juegos y dibujos volvieron a ser inocentes, sin sombras ni presencias que la inquietaran. Observándola jugar, entendí que parte de mi redención incluía permitir que mi hija tuviera una infancia libre de las cargas que yo había acumulado. Cada sonrisa suya reforzaba la sensación de que estaba haciendo lo correcto, aunque los recuerdos de lo vivido seguirían conmigo para siempre. El despacho se convirtió en un espacio funcional, donde el trabajo fluía sin interrupciones sobrenaturales. Las luces permanecían estables, los documentos quedaban en su lugar y el aire ya no olía a podredumbre. La experiencia había dejado una lección clara. La integridad profesional y la responsabilidad con los demás no solo afectan resultados financieros, sino también la tranquilidad del propio espíritu. Cada día que ingresaba al despacho sentía respeto por el espacio y por las decisiones que debía tomar. La entidad que me había confrontado físicamente desapareció, pero el recuerdo de su presencia me recordaba que la vigilancia moral no necesita manifestarse de manera visible para ser efectiva. Mis actos ahora estaban guiados por principios sólidos, conscientes de que el pasado puede influir en el presente si no se enfrenta con sinceridad. Al mirar hacia atrás, comprendo que lo vivido fue más que un miedo pasajero. Fue un recordatorio de la conexión entre mis decisiones y sus consecuencias, de la importancia de enfrentar errores con acción concreta y arrepentimiento genuino. La oficina dejó de ser un lugar de temor y se convirtió en un símbolo de aprendizaje y responsabilidad, donde cada contrato revisado y cada reparación realizada servían para mantener la paz que antes ignoraba. Mi vida transcurre entre la rutina del rancho y las pequeñas responsabilidades que trae cuidar del ganado. La casa que alquilamos queda a 10 kilómetros del centro de Matehuala, en San Luis Potosí, rodeada de pastos abiertos y cercas de madera rústica que crujen con el viento. Me llamo Otoniel,
Soy un hombre común del campo, cuido de mi trabajo, voy a misa los domingos y no suelo creer en cosas del otro mundo, al menos no lo hacía. Eugenia, mi esposa, se encarga de mantener la casa ordenada y preparar comidas tradicionales, mientras mis hijos Lucano y Arley ayudan en las tareas del campo, aprendiendo a manejar los animales y a conocer cada rincón del lugar. Las mañanas comienzan temprano. Alimentar al ganado, revisar cercas dañadas y limpiar el celebro son tareas que llenan mis días, y aunque el trabajo es duro, me da una sensación de estabilidad. La vida aquí es sencilla, marcada por los horarios del sol y por los cuidados que el rancho exige. Cada objeto, cada herramienta, tiene su lugar y cada animal conoce mi rutina. Durante una de esas jornadas decidí reorganizar el celebro. Entre herramientas antiguas, ferraduras dobladas y baldes oxidados, el polvo acumulado mostraba historias de quienes habían trabajado allí antes de nosotros. Cada golpe de escoba removía más que polvo. Sacaba a la luz recuerdos invisibles de otras manos que habían cuidado del rancho. Al remover un montón de tierra cerca del pozo seco, noté algo que brillaba débilmente entre piedras y tierra seca. Cavé con cuidado y apareció un medallón antiguo, con detalles metálicos desgastados, cubierto por años de abandono. Al tocarlo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era un frío extraño, diferente al aire seco de la noche, pero lo atribuí al viento que entraba por la puerta abierta del celebro. La curiosidad me hizo guardarlo. Lo llevé a casa y lo coloqué sobre la mesa de madera. Su peso y su forma me parecieron fascinantes, como si contuviera secretos de tiempos pasados. Sin imaginarlo, aquel hallazgo pronto cambiaría la tranquilidad que caracterizaba nuestro hogar. Durante los primeros días, todo pareció normal. Alimenté al ganado, revisé cercas, limpié el celebro y Eugenia preparó tamales y atole para la familia. Lucano y Arley seguían jugando y aprendiendo sobre la vida del rancho, mientras la rutina mantenía un ritmo predecible y seguro. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a llamar mi atención. Herramientas que dejaba en un rincón aparecían en lugares distintos. Algunas huellas nuevas se dibujaban en el polvo del celebro, sin que hubiera nadie allí. Incluso un olor fuerte y desagradable surgía de la nada, dejando un rastro que desaparecía cuando intentaba encontrar la fuente. La sensación de inquietud crecía lentamente, aunque intentaba no darle importancia, convencido de que la mente cansada podía jugar trucos. Por las noches, el rancho se sumía en silencio. Cada sombra proyectada por la luz de la lámpara me hacía mirar hacia el medallón sobre la mesa. Algo en él parecía esperar algo más que mi simple curiosidad. El aire seco del desierto entraba por las ventanas y mezclaba el olor a tierra con el del estiércol, pero el frío que acompañaba al medallón parecía distinto, como un toque que atravesaba la piel y dejaba una sensación que no podía explicar. Los pasos resonaban con un eco extraño en la casa cuando me levantaba por la noche para revisar a los animales. Cada crujido de la madera parecía acercarse y alejarse al mismo tiempo, y mi corazón se aceleraba mientras caminaba con cuidado entre la sala y la cocina. Las sombras se movían de manera imperceptible en los rincones, y la sensación de que algo me observaba nunca desaparecía. Algunos animales comenzaron a desaparecer sin razón aparente. Lucano y Arley ayudaban en el corral, pero no podían explicar ciertas muertes repentinas de ganado joven o la desaparición de ovejas que dejaban huellas incompletas en la tierra seca. Cada hallazgo me hacía sentir un frío que no provenía del aire, un escalofrío que recorría toda la columna vertebral. Herramientas que dejaba cuidadosamente colgadas o apiladas aparecían en lugares distintos, a veces sobre la mesa de la cocina o dentro de los baúles del celebro. Al buscarlas, parecía que el aire mismo se había calmado, pero el malestar permanecía. Miraba al medallón con sospecha, consciente de que su presencia coincidía con los sucesos extraños. Los sueños comenzaron a invadir mis noches. Figuras oscuras aparecían en ellos, pidiéndome con insistencia que devolviera el medallón al pozo. La urgencia de estas presencias era tan intensa que despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada despertar traía consigo la sensación de amenaza, aunque no lograra comprender de dónde provenía. Durante el día, la inquietud persistía. Caminando por el rancho, sentía escalofríos repentinos, incluso bajo el sol seco del desierto. Cada sombra que caía sobre la pared, cada movimiento en el corral que no podía atribuir a mis hijos o a los animales, aumentaba mi ansiedad. La rutina diaria se volvió un esfuerzo constante por ignorar lo que estaba ocurriendo. Intenté racionalizar los eventos. Me decía que la mente cansada del trabajo, los días largos bajo el sol y las noches de insomnio podían jugarme trucos. Sin embargo, la frecuencia y la consistencia de los sucesos hicieron que cualquier explicación lógica comenzara a desmoronarse.
Cada desaparición de herramienta, cada olor extraño y cada paso nocturno parecían confirmar que algo más estaba presente. El aire dentro de la casa se sentía pesado y a veces olía a humedad mezclada con tierra, como si el propio rancho reaccionara a la presencia del medallón. Esa sensación de vigilancia constante me obligaba a detenerme y escuchar con atención, y aunque me esforzaba por mantener la calma, el miedo latente crecía con cada noche que pasaba. Al acostarme, la penumbra de la habitación parecía más profunda que antes. Miraba el medallón sobre la mesa y no podía evitar sentir que me llamaba de alguna manera, como si exigiera algo que no comprendía. La curiosidad que inicialmente me había llevado a guardarlo comenzaba a mezclarse con un temor silencioso y persistente que no podía ignorar, haciendo que cada noche se prolongara en una vigilia inquieta. Las noches se hicieron cada vez más densas. El viento rugía entre las cercas, levantando polvo seco y haciendo que los animales se movieran inquietos en el corral. Al entrar al celebro, sentía que cada sombra se alargaba y se movía con vida propia. La casa, que antes parecía amplia, se sentía más pequeña y opresiva, y cada objeto parecía guardar un secreto que me observaba. El medallón no permanecía donde lo dejaba. Aparecía sobre la mesa del comedor, en la repisa de la cocina o en el suelo, en lugares que no podía alcanzar sin moverlo. Cada vez que lo encontraba, un escalofrío profundo recorría mi espalda y la sensación de que algo me vigilaba aumentaba. Intentaba convencerme de que eran coincidencias, pero la frecuencia de los cambios me dejaba sin tranquilidad. Puertas que había cerrado con llave se golpeaban con fuerza contra los marcos. Sillas se caían sin que nadie las tocara y algunos muebles se rompían en silencio. El ruido de la madera rompiéndose y el sonido de objetos cayendo me hacían saltar, y un sudor frío cubría mi frente y mis manos. La presión en el pecho era constante, como si algo invisible comprimiera mi respiración. Al caminar por la casa durante el día, el malestar no desaparecía. Cada sombra, cada crujido del suelo y cada ruido lejano me mantenían en tensión. La culpa por haber llevado el medallón del pozo crecía con cada incidente, y un miedo profundo por la seguridad de mi familia se instalaba en mi mente. Sentía que cada movimiento podía desencadenar algo peor, pero no sabía cómo detenerlo. Los pensamientos sobre mi familia me empujaban a vigilar cada rincón del rancho antes de dormir. Revisaba la casa, el celebro y el corral, atento a cualquier movimiento extraño. La ansiedad y el cansancio se mezclaban con un temor constante. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban al tocar las puertas o al acercarme a los animales. En varias noches, el medallón parecía pulsar con una energía propia. Lo observaba fijamente, intentando comprender su origen, mientras la sensación de que me exigía algo imposible me llenaba de desesperación. La incertidumbre y el miedo hacían que cada tarea sencilla se convirtiera en un esfuerzo agotador, y mi sueño se volvía fragmentado y pesado. Recordé entonces las rezas y oraciones que mis padres me enseñaron cuando era niño, sobre protección, respeto a los objetos antiguos y cuidado de la tierra. Cada palabra que había aprendido se transformó en un hilo de esperanza que podría ayudarme a corregir lo que había hecho. La necesidad de devolver el medallón se volvió urgente, y el temor se mezclaba con determinación, empujándome a actuar antes de que algo más grave ocurriera. La presión en el pecho y el sudor frío se intensificaban con cada noche que pasaba, y la sensación de ser observado nunca desaparecía. Todo indicaba que el medallón no podía quedarse en la casa, y que mi responsabilidad era reconocer su poder y devolverlo a donde pertenecía. La combinación de miedo, culpa y urgencia me impulsaba a prepararme para enfrentar lo que fuera necesario, mientras cada sombra parecía esperar mi decisión. La noche estaba cubierta por una luna minguante, y el aire olía a tierra seca y hojas marchitas. El pozo seco en el patio me esperaba, cubierto por piedras y ramas, como si supiera que algo debía regresar a él. El silencio del rancho era profundo, y hasta el viento parecía contenerse, creando una calma extraña que contrastaba con los días anteriores de tensión. Tomé el medallón con las manos temblorosas, sintiendo su peso y la fría superficie metálica. Cada paso hacia el pozo se sentía cargado de responsabilidad, y el corazón me latía con fuerza. Recordé las oraciones que mis padres me enseñaron, pronunciando cada palabra en voz baja mientras colocaba el objeto sobre la tierra húmeda. Visualicé protección y purificación, imaginando que la energía del rancho y de mi familia regresaba a su lugar. Al cubrir nuevamente el medallón con tierra y hojas, percibí un cambio sutil en el aire. La presión en el pecho que me había acompañado durante días comenzó a desvanecerse, y los ruidos que me mantenían alerta en la noche cesaron. Cada sombra pareció retroceder, dejando espacio para que el silencio recuperara su lugar sin temor.
Por primera vez en noches pude dormir sin pesadillas. La tranquilidad me permitió descansar plenamente, y al despertar, la luz del sol se sentía menos pesada, más cálida. La rutina del rancho se volvió nuevamente predecible: alimentar al ganado, revisar cercas y limpiar el celebro. Sin embargo, la memoria de lo sucedido permanecía viva, recordándome que la curiosidad tiene límites que no deben cruzarse sin respeto. Mantuve el pozo cuidadosamente cubierto, enseñando a Lucano y Arley la importancia de respetar los objetos del pasado. Les expliqué que no todo lo que se encuentra es propio y que ciertas cosas deben permanecer donde pertenecen. La lección no era solo sobre el medallón, sino sobre el respeto a la historia, a la tierra y a quienes vinieron antes que nosotros. La vida en el rancho recuperó su normalidad. Los animales dejaron de desaparecer. Las herramientas permanecieron en su lugar y la sensación de vigilancia desapareció. Sin embargo, mis sentidos seguían alerta. Cada crujido de la madera o movimiento del viento me recordaba que la atención y la prudencia eran necesarias, aunque no se viera lo sobrenatural. El medallón nunca volvió a aparecer, y con ello, una parte de aquel misterio quedó enterrada para siempre. La experiencia dejó una huella en mi memoria y en mi corazón, un recordatorio de que ciertos secretos deben permanecer ocultos y que la responsabilidad de respetarlos es nuestra, mientras vivamos en el lugar donde fueron dejados. Cada noche, al mirar el pozo y sentir la tierra bajo mis pies, comprendo que la protección no reside solo en las palabras, sino en la conciencia de respetar lo que pertenece al pasado. La lección aprendida me acompaña, silenciosa pero firme, como un recordatorio de que algunas curiosidades pueden ser peligrosas y que la prudencia es la mejor defensa en el rancho y en la vida.